La sala del trono del planeta Citerion estaba iluminada por cristales flotantes que emitían un resplandor azul pálido. Cada superficie reflejaba la magnificencia de una civilización milenaria, con pilares altos, esculturas de antiguos conquistadores y banderas que representaban cada sector del planeta. Los líderes del Consejo y diplomáticos de toda la galaxia se encontraban reunidos, charlando con formalidad mientras el aire se cargaba de tensión. El visitante humano caminaba por la alfombra central, sus pasos resonando en la sala silenciosa. Sus ojos recorrían con cautela los símbolos de poder y riqueza que llenaban el recinto, mientras los guardias alienígenas observaban cada movimiento con desconfianza. Nadie esperaba que un humano, especie considerada inferior según los estándares del Consejo, tuviera el valor de entrar en la sala del trono sin escolta masiva. Sin embargo, había algo en su mirada que capturaba la atención de todos: calma, confianza y un toque de misterio. En el trono principal, elevada sobre plataformas de cristal y rodeada de asistentes, se encontraba la joven heredera de la familia real. Con apenas 16 ciclos estelares, su apariencia no sugería poder ni audacia. Parecía delicada, obediente, la perfecta imagen de la hija modelo que todos esperaban. Sin embargo, mientras sus ojos se fijaban en el humano, un brillo calculador comenzó a reflejarse en su mirada. Todos los presentes percibieron que algo estaba a punto de suceder, aunque nadie podía anticipar qué. De repente, la heredera levantó un arma desconocida, un dispositivo de diseño elegante y letal que irradiaba energía azul, y apuntó directamente al humano. El movimiento fue rápido, seguro, y todos los ojos se abrieron con asombro. Un silencio absoluto invadió la sala, incluso los guardias más entrenados se detuvieron, paralizados por la audacia de la joven. Nadie respiraba. Cada segundo se estiraba con una tensión insoportable. Los padres de la heredera, figuras de autoridad y poder, se inclinaron hacia adelante, visiblemente sorprendidos. Sus labios temblaron, como si intentaran hablar, pero no encontraron palabras. El humano permaneció inmóvil, sin mostrar miedo, incluso mientras la punta del arma brillaba con intensidad frente a él. Sus ojos, fijos en los de la heredera, transmitían algo que los presentes no podían descifrar: comprensión, respeto, e incluso un ligero atisbo de desafío. Los líderes alienígenas intercambiaron miradas nerviosas. Nadie comprendía el motivo de aquel gesto. ¿Era un acto de amenaza? ¿Un juego peligroso? ¿O acaso una traición hacia sus propios padres y su familia? Cada delegado sentía como la tensión crecía, mientras la audiencia observaba, al borde de sus asientos, preguntándose qué pasaría a continuación. La escena parecía detenida en el tiempo, como si cada segundo fuera un latido que podía cambiar el destino de todos los presentes. El humano, con un gesto lento y deliberado, levantó una mano en señal de calma. Su voz, sorprendentemente firme y clara, rompió el silencio: no busco conflicto. Solo, quiero hablar. La heredera titubeó por un instante, y ese breve vacilo sorprendió a todos. Algunos pensaron que la joven dudaba, que podía ceder o que incluso el acto de apuntar había sido un error. Pero el espectador más atento percibió que aquel momento era parte de un plan mucho más grande. No era impulsiva. Cada gesto estaba calculado, cada movimiento tenía un propósito. Mientras la tensión continuaba creciendo, la cámara, en la narrativa del video, podría recorrer la sala, mostrando los rostros de los líderes, los gestos de los diplomáticos y el silencio absoluto de los guardias. Cada reacción humana y alienígena reflejaba la magnitud del momento. Una joven heredera, con un arma en la mano, tenía el poder de detener una reunión diplomática de toda la galaxia. El humano continuó hablando, pero ahora con un tono más firme, cargado de autoridad. Sé que esto puede parecer extraño, pero les aseguro que mi presencia aquí tiene un propósito. Y no estoy solo. La heredera bajó levemente el arma, aunque su mirada seguía fija. Todos los presentes contuvieron la respiración. La tensión no había disminuido. Al contrario, parecía multiplicarse.
Cada segundo que pasaba revelaba un detalle más. La heredera no apuntaba solo para amenazar, sino para comunicar un mensaje que solo algunos podrían entender. Se insinuó que detrás de aquella acción había secretos que podrían cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Antiguas alianzas, verdades ocultas sobre la política interplanetaria y decisiones que habían marcado generaciones estaban a punto de ser reveladas. Cada espectador, ya fuera en la sala o frente a la pantalla, entendía que ese momento definiría el futuro de Cytherion y posiblemente de toda la galaxia. El suspense estaba asegurado. Nadie sabía qué haría la heredera, cómo reaccionarían sus padres, ni cuál sería la decisión del humano. La audiencia sentía la tensión crecer con cada segundo. La joven había convertido un acto aparentemente impulsivo en un símbolo de poder, estrategia y misterio. La historia había comenzado, y todo estaba a punto de cambiar en el instante en que la primera palabra se pronunciara y la primera decisión se tomara. El silencio en la sala del trono de Cytherion era absoluto. Incluso el leve zumbido de los cristales flotantes parecía contenerse, como si el propio planeta reconociera la gravedad del momento. La joven heredera mantenía el arma apuntando al humano, sus ojos brillando con determinación y un fuego que nadie había visto antes en alguien de su edad. Cada respiración contenida de los líderes y diplomáticos hacía que el ambiente se volviera casi insoportable, como si cada segundo pudiera detonar una reacción inesperada. Los padres de la heredera, figuras imponentes que habían gobernado con mano firme durante décadas, intercambiaron miradas rápidas y tensas. Sus labios se movían sin emitir sonido, era evidente que estaban tratando de procesar lo que veían. El gesto de su hija no solo desafiaba la etiqueta y el protocolo, sino también la autoridad que ellos mismos habían establecido durante años. La sala estaba cargada de tensión, y la confusión era palpable. ¿Cómo podía alguien tan joven mostrar una audacia tan aterradora frente a los líderes de toda la galaxia? El humano, por su parte, se mantuvo firme. Sus ojos no se apartaron de los de la heredera, y su postura transmitía calma y seguridad. A pesar de que un arma desconocida estaba apuntando directamente a él, no mostró miedo. Su tranquilidad desconcertó a todos los presentes, incluidos los guardias que normalmente no dudaban en intervenir ante cualquier amenaza. Algunos incluso comenzaron a preguntarse si él y la joven compartían algún secreto que desconocían. La tensión se mezclaba con la curiosidad. Había algo más detrás de ese enfrentamiento que nadie podía entender completamente. Uno de los consejeros del consejo, un veterano diplomático de múltiples sistemas estelares, se levantó con cautela. Su voz, aunque calmada, temblaba ligeramente. «Princesa, ¿qué significa esto? ¿Por qué apunta con un arma a nuestro invitado?» La heredera no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos, evaluando, midiendo cada reacción. Era evidente que su acción no era impulsiva. Cada movimiento estaba cuidadosamente calculado. Luego, con voz firme y controlada, habló: «No es lo que parece. Él no es un enemigo, y lo que traigo, lo que debemos considerar, podría cambiarlo todo». El murmullo se extendió entre los delegados. Nadie podía decidir si sus palabras eran sinceras o parte de algún juego de manipulación. La confusión creció cuando el humano hizo un gesto sutil con la mano, como si entendiera perfectamente el mensaje de la heredera. Ese simple movimiento provocó que la joven bajara ligeramente el arma, aunque sin perder la vigilancia. Todos los presentes comprendieron que existía algún tipo de conexión secreta entre los dos, algo que solo ellos entendían. Los padres intercambiaron miradas rápidas, tratando de descifrar la intención de su hija. La confusión era tal que incluso los más experimentados comenzaron a cuestionar lo que creían conocer sobre ella. ¿Era una rebelde audaz? ¿Estaba siendo manipulada? O, peor aún, estaba tomando decisiones que podrían tener consecuencias catastróficas para todo el planeta? Mientras la tensión crecía, los guardias se movieron ligeramente, preparados para intervenir. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, el humano levantó otra vez la mano, esta vez con un gesto más claro,
y habló con voz firme, resonando en toda la sala. Su decisión de apuntarme no fue una amenaza sin sentido. Entiendo lo que intenta hacer, y estoy aquí para ayudar. Los ojos de los líderes y diplomáticos se abrieron aún más. Nadie esperaba que un visitante humano pudiera hablar con tal seguridad frente a la heredera, y mucho menos frente a toda la nobleza del planeta. La confusión se transformó lentamente en un suspenso palpable. La audiencia comenzó a intuir que algo mayor se estaba gestando, algo que involucraba tanto al humano como a la heredera. La joven heredera bajó finalmente el arma por completo, pero permaneció alerta. Sus ojos recorrían la sala, asegurándose de que nadie intentara interponerse en su plan. Era evidente que no estaba obedeciendo órdenes de sus padres ni del consejo. Actuaba según un plan que solo ella y el humano comprendían. En ese momento, un delegado anciano intentó intervenir, con voz temblorosa. «Esto es inaceptable. No podemos permitir que una joven haga lo que le plazca frente a toda la sala». La heredera giró la cabeza lentamente y lo miró. Su mirada, calculadora y fría, hizo que el anciano retrocediera instintivamente. Sin necesidad de levantar el arma nuevamente, la simple presencia de la joven transmitía autoridad y peligro, suficiente para imponer silencio y obediencia. El humano aprovechó ese momento para acercarse ligeramente a la heredera y susurrarle algo que solo ella podía escuchar. Sus ojos brillaron con comprensión, y por un instante, todos los presentes sintieron que algo grande estaba a punto de revelarse. La confusión inicial comenzaba a transformarse en tensión controlada. La audiencia podía percibir que la audacia de la heredera y la calma del humano eran parte de un plan mayor, algo que cambiaría la percepción de poder en Citerion y en toda la galaxia. El suspense alcanzó su punto máximo cuando la heredera levantó nuevamente la mirada hacia sus padres, sin apartar los ojos del humano. Su voz, esta vez más firme, resonó en la sala. Lo que está en juego va más allá de nuestro planeta. Y su decisión, humano, determinará el futuro de todos nosotros. Cada delegado, cada líder y cada diplomático comprendió que la situación estaba fuera de control y que la joven heredera no era solo una adolescente rebelde, sino alguien capaz de alterar por completo el destino de la galaxia con su audacia y su inteligencia. La confusión se convirtió en suspense puro, nadie sabía cuál sería el siguiente movimiento, y todos estaban atrapados en un momento que definiría el rumbo de su mundo y de sus vidas. La sala del trono del planeta Citerion permanecía envuelta en un silencio casi eléctrico. Los líderes y diplomáticos, aún temblando por la audacia de la joven heredera, intercambiaban miradas nerviosas. Cada gesto, cada respiración contenía la sensación de que algo mucho más grande estaba a punto de revelarse. La heredera, con el arma bajada pero aún alerta, observaba al humano con una mezcla de respeto y determinación, como si compartieran un secreto que nadie más podía comprender. El humano, consciente de todas las miradas clavadas sobre él, inclinó ligeramente la cabeza y comenzó a hablar, con voz firme pero cargada de misterio. Sé que muchos de ustedes piensan que esto es un juego o una amenaza. Pero lo que ustedes desconocen podría cambiarlo todo. Los líderes del consejo intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Qué podía saber un simple humano que justificara la audacia de la heredera? El suspense se intensificó. Todos querían escuchar, pero nadie se atrevía a interrumpir. La heredera asintió levemente, confirmando que el humano decía la verdad y que lo que estaba a punto de revelarse no era cualquier secreto, sino algo que pondría en jaque la autoridad de sus padres y del consejo entero. «Princesa», continuó el humano, «tu plan es la única manera de evitar lo que está a punto de suceder. Tu valor no es solo una demostración de coraje, es una estrategia que nadie podría haber anticipado». Los ojos de la heredera brillaron con determinación. Sus dedos aún rozaban el arma, lista para cualquier movimiento, pero la tensión que dominaba la sala no provenía de ella, sino de la revelación que estaba por llegar. Era un secreto guardado durante generaciones, una información que solo unos pocos elegidos conocían y que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. La joven comenzó a hablar, con voz clara y firme,
dirigida tanto a sus padres como a los líderes del consejo. Lo que ustedes no saben es que este humano no es un visitante común. Ha venido con información que puede exponer la corrupción y las maniobras secretas que han mantenido a Citerion y a muchos sistemas bajo control por siglos. El murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba que la heredera hablara con tal franqueza y autoridad. Sus palabras no eran rebeldía juvenil, eran una declaración calculada de poder y conocimiento. Cada líder, cada diplomático, comprendió que subestimar a la joven sería un error histórico. Los padres de la heredera intercambiaron miradas de sorpresa y alarma. Nunca antes su hija había mostrado tal audacia, y mucho menos frente a un humano. Sin embargo, había algo en sus ojos, una confianza silenciosa, que les hizo dudar de cómo reaccionar. La joven no solo estaba apuntando, estaba liderando, controlando la narrativa y preparando el terreno para un movimiento estratégico que nadie había anticipado. El humano continuó explicando, con un gesto que implicaba discreción. Durante años, he recolectado datos sobre las operaciones ocultas del Consejo y los movimientos secretos de sus aliados. Algunos sistemas están en riesgo de colapsar debido a decisiones que ustedes mismos han tomado sin considerar las consecuencias. Solo alguien con acceso y confianza podría evitar el desastre, y esa persona eres tú, heredera. El suspense aumentó cuando la sala comprendió la magnitud del secreto. La heredera no estaba simplemente apuntando a un humano, estaba participando en un plan de alto riesgo, cuidadosamente calculado, diseñado para proteger a la galaxia y al mismo tiempo demostrar su autoridad frente a sus padres y el Consejo. Cada movimiento de la joven tenía un propósito estratégico que nadie más podía entender. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde, dijo la heredera, con voz firme. Cada segundo que pasa, las decisiones equivocadas pueden desencadenar un conflicto que pondría en peligro miles de sistemas. Los líderes se quedaron en silencio, asimilando la información. La tensión creció hasta un punto casi insoportable. Por un momento, nadie respiró. Todos comprendieron que la heredera no solo estaba protegiendo a su planeta, sino también a toda la galaxia, y que el humano era la clave que desbloqueaba la información que nadie más podía acceder. La audiencia, frente a la pantalla o en la sala, podía sentir el suspense aumentando con cada palabra. La heredera y el humano compartían una complicidad silenciosa, un entendimiento que solo ellos dos podían descifrar. Mientras todos esperaban un movimiento, un gesto o una señal, el plan de la joven comenzaba a tomar forma en la mente del espectador. Lo que parecía un acto impulsivo era, en realidad, la preparación de una estrategia audaz y brillante. En un giro sorprendente, la heredera se volvió hacia sus padres y les habló con voz segura. No es traición, ni desafío sin sentido. Lo que estoy haciendo es proteger nuestro legado, nuestra posición y el futuro de la galaxia. Y necesito que confíen, aunque no lo entiendan todavía. La sala quedó muda. Algunos líderes se movieron inquietos, otros apenas podían respirar. La combinación de audacia, secreto y peligro hizo que el suspense alcanzara su punto máximo. La audiencia entendía que la heredera tenía en sus manos no solo un arma física, sino también la capacidad de cambiar el destino de todo un sistema galáctico. El humano se acercó un paso más y susurró algo que solo la heredera pudo escuchar. Su expresión cambió por un instante. Determinación absoluta, confianza en su plan y la certeza de que el primer paso hacia el cambio había comenzado. El suspense estaba asegurado, nadie sabía cómo se desarrollaría la situación, que revelarían los próximos movimientos de la heredera ni cómo reaccionarían sus padres y el consejo. La historia apenas había comenzado, y la audiencia sentía que cada segundo que pasaba los acercaba a un descubrimiento que podría cambiarlo todo. El gran salón del trono de Citerion estaba cargado de una tensión que podía sentirse en el aire. Cada cristal flotante emitía un resplandor intermitente que reflejaba la confusión y el miedo en los ojos de los delegados del consejo y de los diplomáticos invitados. La joven heredera permanecía firme, su arma baja pero lista, mientras el humano se mantenía a pocos pasos de ella, su presencia igual de segura y enigmática.
Todos esperaban una reacción violenta, un enfrentamiento inmediato, pero lo que ocurrió fue completamente inesperado. De repente, la heredera bajó lentamente el arma, sin apartar la mirada del humano. Los delegados contuvieron la respiración, preguntándose si esto significaba que cedía, o si simplemente estaba ejecutando la siguiente fase de un plan mucho más complejo. Cada movimiento de la joven estaba calculado con precisión. Su decisión de no disparar generó un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie en la sala podía predecir lo que haría a continuación. La audiencia pudo percibir que la heredera había tomado una decisión crítica. No usar la fuerza para imponer control, sino la estrategia y la inteligencia. Esa elección cambió completamente la dinámica del salón. Los padres de la heredera intercambiaron miradas rápidas, intentando leer la intención de su hija. Algunos guardias bajaron levemente la guardia, dudando si intervenir. El suspense se volvió casi insoportable. La joven había desarmado psicológicamente a todos sin disparar un solo proyectil. He escuchado sus planes y he visto sus decisiones, dijo la heredera con voz firme y clara, resonando en la sala. Pero no puedo permitir que sigan jugando con el destino de la galaxia como si fuera un tablero de ajedrez. Los líderes del consejo fruncieron el ceño, confundidos y alarmados. Nadie esperaba una confrontación tan directa, ni mucho menos que viniera de alguien tan joven. La audiencia podía sentir la tensión aumentar con cada palabra. La joven no estaba amenazando físicamente, pero su autoridad moral y su inteligencia eran armas mucho más poderosas que cualquier tecnología. El humano dio un paso adelante y susurró algo que solo la heredera podía escuchar. Por un instante, sus ojos brillaron con una mezcla de determinación y entendimiento. Aquellos pocos segundos fueron suficientes para que la audiencia comprendiera que existía un vínculo secreto, una alianza estratégica que nadie más podía anticipar. La heredera había tomado su decisión, confiar en el humano y ejecutar un plan que pondría en jaque al consejo entero. Mi decisión, continuó la heredera, no es impulsiva ni egoísta. Lo que estoy haciendo es proteger nuestro planeta, nuestro legado y, sobre todo, el futuro de todos los sistemas que dependen de nosotros. El suspense se intensificó cuando la audiencia percibió que los padres de la heredera estaban divididos. Algunos querían intervenir de inmediato, otros dudaban, y algunos comenzaron a cuestionar si habían comprendido realmente el alcance de la situación. La joven, con un solo gesto, hizo que todos permanecieran en sus lugares, silenciosos y expectantes. El control que ejercía sobre la sala era absoluto, no mediante fuerza, sino por decisión y presencia. En ese momento, un delegado anciano se levantó, con voz temblorosa y autoridad dudosa. Princesa, esto es inaceptable. No puede actuar así sin nuestro consentimiento. La heredera giró ligeramente la cabeza y lo miró. Su mirada era penetrante, implacable, y por un instante, el anciano sintió como el peso de su determinación lo aplastaba. Sin necesidad de levantar el arma. Nuevamente, la joven había impuesto su voluntad con solo su presencia y palabras. El silencio volvió, más pesado que antes. El humano intervino entonces, con una voz que resonó como un eco calculado en todo el salón. Princesa, tu decisión es correcta. Este momento no requiere violencia, sino inteligencia. Ellos no entienden, pero con tu liderazgo podemos cambiar la situación sin derramar sangre. La audiencia comenzó a percibir la magnitud del plan secreto. La acción inicial de la heredera, apuntando al humano, había sido una maniobra de posicionamiento y evaluación, y ahora la decisión de no disparar era la fase estratégica que aseguraba la ventaja psicológica y política. Los espectadores comprendieron que cada gesto, cada pausa y cada palabra eran parte de un plan maestro. El suspense se mantuvo, porque nadie sabía cuál sería el siguiente movimiento. La heredera comenzó a caminar lentamente hacia el centro de la sala, su postura firme y segura. Cada paso que daba era un recordatorio de que el control no estaba en el arma, sino en la inteligencia y estrategia que la joven poseía.
Los líderes del consejo sentían como su autoridad se debilitaba con cada segundo, y comprendieron que subestimar a la heredera había sido un error fatal. Finalmente, la heredera se detuvo frente a sus padres y el consejo, dejando que la atención de todos se centrara únicamente en ella. Con voz firme y calculada, concluyó: no es traición ni rebeldía. Es decisión, estrategia y protección. Y aquellos que no lo entiendan ahora, aprenderán con el tiempo. La sala quedó en silencio, con el suspense al máximo. La decisión inesperada de la heredera había cambiado por completo el juego. Ya no se trataba de un enfrentamiento físico, sino de un duelo de inteligencia, estrategia y autoridad moral. La audiencia comprendió que la historia apenas comenzaba, y que los próximos movimientos revelarían aún más secretos que podrían cambiar el destino de Citerion y de toda la galaxia. El silencio que siguió a la declaración de la heredera no fue señal de sumisión, fue el preludio de algo mucho más peligroso. Los líderes del consejo no eran ingenuos. Sabían reconocer una amenaza cuando la tenían delante. Pero lo que los inquietaba no era el arma que la joven había bajado minutos antes. Era su seguridad. Era la calma del humano. Era esa sensación creciente de que ambos habían preparado cada segundo de lo que estaba ocurriendo. La heredera dio un paso atrás y extendió la mano hacia el humano. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Las paredes del salón se iluminaron. Proyecciones holográficas comenzaron a desplegarse en el aire. Mapas estelares, rutas comerciales secretas, transferencias energéticas ocultas, movimientos militares no declarados. Datos que solo el Consejo Supremo podía autorizar, estaban ahora flotando ante todos los presentes. Un murmullo de pánico recorrió la sala. ¿Cómo?, susurró uno de los altos consejeros. El humano activó un segundo panel desde un pequeño dispositivo en su muñeca. Su voz fue firme, clara, imposible de ignorar. Durante años, el Consejo ha manipulado tratados, provocado escasez artificial en sistemas aliados y saboteado desarrollos tecnológicos emergentes, todo para mantener el monopolio estratégico de Citerion. Las palabras no eran acusaciones vacías. Cada afirmación estaba respaldada por evidencia visual. La heredera no miraba las proyecciones. Miraba a sus padres. Y ellos se entendieron. Ella sabía. Siempre había sabido. Pero había estado esperando el momento correcto. No busco destruir el consejo, dijo ella con una serenidad que contrastaba con el caos emocional que se apoderaba de los delegados. Busco reformarlo. Y para hacerlo, necesitaba una ventaja. La audiencia comenzaba a comprender el verdadero alcance del plan. Apuntar al humano no fue un acto de rebelión. Fue una señal. Un mensaje codificado para activar la siguiente fase. El humano no era un diplomático común. No era un emisario improvisado. Era parte de una red silenciosa que llevaba años observando, recopilando información, esperando que alguien con poder interno tuviera el valor de usarla. Y esa persona era ella. Los humanos no buscan guerra, continuó él. Pero tampoco aceptan manipulación eterna. Nuestra especie ha sobrevivido porque aprendimos algo que muchas civilizaciones olvidan cuando alcanzan poder: adaptarse o desaparecer. Algunos delegados comenzaron a retroceder. Otros intentaron comunicarse en secreto con sus flotas orbitando el planeta. Pero era tarde. La heredera levantó ligeramente la mano. Y nuevas señales aparecieron en los mapas estelares. Flotas humanas. No en posición de ataque. En posición de contención estratégica. Protegiendo rutas clave. Bloqueando puntos críticos. Sin disparar un solo tiro. La sala comprendió la verdad con un escalofrío colectivo. Los humanos no habían llegado improvisadamente. Habían previsto cada reacción posible. Esto es una amenaza, gruñó uno de los generales del consejo. La heredera lo miró con frialdad. No. Esto es equilibrio. El contraste era brutal. Durante siglos, Citerion había dominado desde la sombra, manipulando alianzas, debilitando posibles rivales antes de que crecieran. Y ahora,
Una especie que muchos consideraban joven y emocional, había demostrado algo aterradoramente superior: paciencia estratégica. El padre de la heredera finalmente habló. ¿Desde cuándo? Ella sostuvo su mirada. Desde que entendí que gobernar no es controlar. Es proteger. El impacto fue profundo. No estaba derrocando el sistema. Lo estaba obligando a evolucionar. El humano dio un paso adelante. Hemos intervenido discretamente en 5 sistemas que estaban al borde del colapso por decisiones comerciales de este consejo. Restauramos sus economías sin reclamar territorio, sin imponer condiciones. Los delegados se miraron entre sí. Eso era imposible. Nadie ayudaba sin exigir algo a cambio. Esa es la diferencia, dijo la heredera, leyendo el pensamiento colectivo. Ellos no quieren el trono. Quieren estabilidad. La palabra resonó con fuerza. Estabilidad. Algo que el Consejo afirmaba defender, pero que en realidad había puesto en riesgo para preservar poder. El suspense ahora era diferente. Ya no era miedo a un disparo. Era miedo a perder el control narrativo. Un consejero activó en secreto un protocolo de emergencia. Pero su panel no respondió. El humano sonrió levemente. Intentamos evitar esto. Bloqueamos solo los sistemas ofensivos. Las defensas civiles siguen intactas. La precisión era quirúrgica. Los humanos no estaban humillando al Consejo. Estaban demostrando que podían hacerlo, pero elegían no hacerlo. Eso era más poderoso que cualquier ataque. La heredera caminó lentamente hacia el centro del salón. No quiero guerra. No quiero derrocar a mis padres. Quiero que Citerion deje de gobernar desde el miedo. Sus palabras no eran emocionales. Eran estratégicas. Medidas. Hoy tienen 2 opciones, continuó. Reformar voluntariamente, o enfrentar una galaxia que ya no les teme. El peso de la decisión cayó sobre todos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los delegados externos, representante de un sistema menor históricamente explotado, dio un paso al frente. Apoyamos la reforma. Otro lo siguió. Luego otro. La sala comenzó a dividirse. No por coerción, por convicción. El Consejo estaba perdiendo algo que jamás imaginó perder: legitimidad. El padre de la heredera cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había comprensión. Has hecho lo impensable, dijo lentamente. Ella sostuvo su mirada. He hecho lo necesario. El humano observaba en silencio. Sabía que este era el punto de inflexión. No una batalla, no una explosión, sino un cambio de paradigma. La joven heredera no había utilizado el arma. Había utilizado algo más peligroso: información, alianzas, tiempo, y el coraje de confiar en una especie que el Consejo había subestimado. El equilibrio de poder ya no estaba inclinado. Estaba redistribuyéndose. Y en el fondo del salón, mientras los delegados discutían y las lealtades comenzaban a cambiar, una verdad silenciosa se hacía evidente. La heredera no solo había formado alianzas ocultas. Había iniciado una nueva era. Y apenas estaban comenzando a entender lo que eso significaba. El apoyo creciente a la heredera no pasó desapercibido. Mientras el salón del trono de Citerion se dividía entre reforma y resistencia, en los niveles más profundos del complejo gubernamental se activaba un protocolo que no había sido utilizado en más de 2 siglos. La facción radical. Un grupo interno del Consejo que jamás aceptó límites reales a su poder. Creían en el dominio absoluto, en el control preventivo, en aplastar cualquier amenaza antes de que pudiera respirar. Y para ellos, lo que estaba ocurriendo no era una reforma. Era una traición. La heredera ha sido corrompida, declaró el alto estratega Borak, líder no oficial de la facción. Y los humanos están ejecutando una invasión psicológica. En cuestión de minutos, canales de comunicación clandestinos comenzaron a activarse. Flotas que oficialmente estaban en mantenimiento recibieron nuevas órdenes.
Comandantes leales al ala más dura del Consejo fueron llamados con códigos de emergencia. En órbita de Citerion, los sensores humanos detectaron el cambio primero. Movimiento irregular en 3 sectores orbitales, informó una oficial humana desde la nave insignia. Activación energética no registrada en protocolos civiles. El humano en el Salón del Trono recibió la notificación en su dispositivo. Su expresión cambió apenas. La heredera lo notó. Ya empezó, ¿verdad? Él asintió levemente. No todos quieren reformar el sistema. En ese instante, una transmisión de emergencia interrumpió las proyecciones del salón. El rostro del estratega Borak apareció flotando en el aire. Ciudadanos de Citerion, anunció con voz amplificada. La heredera ha comprometido la soberanía del planeta aliándose con una especie oportunista. Declaramos estado de contención total. El murmullo en la sala se convirtió en caos. Guardias dudaban. Delegados gritaban. Los padres de la heredera se levantaron abruptamente. Pero la joven no retrocedió. Al contrario, avanzó un paso. Esto es exactamente lo que intentaba evitar, dijo con voz firme. El humano activó otro panel. Nuevas proyecciones aparecieron. Movimientos de flotas radicales. Trayectorias de interceptación. Y algo más. No están posicionándose para defender, murmuró uno de los diplomáticos. Están apuntando a los sistemas que apoyaron la reforma. Era peor de lo esperado. La facción radical no solo quería recuperar control. Quería dar un ejemplo. Destruir uno de los sistemas aliados para demostrar que la reforma traía consecuencias. Eso cambiaría todo. La tensión ya no era política. Era militar. En órbita, 3 destructores citerianos giraron sus cañones hacia el hiperespacio. Objetivo: Sistema Kelvaris. Uno de los primeros en apoyar públicamente a la heredera minutos antes. En la nave humana insignia, la comandante respiró hondo. ¿Autorización para intervención directa? Silencio. En el salón, todos miraban a la heredera. Era su momento. Si permitía el ataque, la reforma moría. Si autorizaba intervención humana abierta, confirmaría las acusaciones de invasión. El equilibrio era delicado. Extremadamente delicado. La heredera cerró los ojos por un segundo. Pensó rápido. Los humanos no habían venido a conquistar. Habían venido a equilibrar. Intervención defensiva, dijo finalmente. Sin fuego letal. Neutralicen propulsión y armamento. Nada más. El humano transmitió la orden. En el espacio, las naves humanas se movieron con una coordinación impecable. No aceleraron con violencia. No dispararon salvas masivas. Se posicionaron estratégicamente en puntos ciegos orbitales. Y luego actuaron. Pulsos electromagnéticos dirigidos impactaron en los sistemas de guía de los destructores radicales. Cortos. Precisos. Quirúrgicos. Las naves citerianas quedaron flotando sin capacidad ofensiva, pero intactas. Sin explosiones. Sin bajas. El silencio en el espacio fue absoluto. En el salón, los sensores confirmaron el resultado. Los delegados miraron incrédulos. Podrían haberlos destruido, susurró uno. Pero no lo hicieron, respondió otro. Ese era el mensaje. Fuerza contenida. Superioridad demostrada. Moral intacta. El rostro del estratega Borak reapareció, esta vez con rabia evidente. Esto es guerra. La heredera lo miró directamente. No. Esto es el final de tu monopolio del miedo. Borak activó un segundo protocolo. Algo más grande. Más antiguo. Un arma orbital experimental, desarrollada en secreto por la facción radical. Un cañón gravitacional capaz de colapsar estaciones espaciales enteras. El objetivo comenzó a cargarse. No apuntaba a Kelvaris. Apuntaba a la flota humana. La sala sintió el cambio energético. El humano revisó lecturas rápidamente. Eso sí es letal. La heredera no dudó esta vez. Desactívenlo.
Podemos hacerlo, respondió él. Pero requerirá penetrar su red central. Eso significaba exponer el núcleo digital del Consejo. Significaba revelar cada secreto restante. Ella entendió el peso de la decisión. Si lo hacía, la reforma sería irreversible. Si no, morirían miles. No vaciló. Hazlo. En cuestión de segundos, equipos humanos lanzaron una ofensiva cibernética de precisión. No fue un ataque brutal. Fue una infiltración elegante. Puertas traseras abiertas años atrás. Algoritmos dormidos activándose. El arma gravitacional se detuvo a un 87% de carga. Y luego, se apagó. El silencio fue devastador. Borak comprendió en ese instante que había perdido. No porque sus armas fueran más débiles, sino porque su mentalidad lo era. Intentó activar autodestrucción del sistema, pero ya no tenía acceso. La red central estaba bajo contención temporal humana. No control, contención. La heredera habló con una calma que contrastaba con el caos previo. Arresten al estratega Borak y a todos los miembros activos de la facción radical. Esta vez, los guardias obedecieron sin dudar. Porque ahora lo entendían. Ella no estaba debilitando a Citerion. La estaba salvando de sí misma. En órbita, las naves radicales permanecían inertes. Las flotas humanas se replegaron ligeramente. Sin celebración. Sin provocación. Solo estabilidad restaurada. En el salón, el padre de la heredera se acercó lentamente. Has evitado una guerra civil y una guerra intergaláctica. Ella sostuvo su mirada. Solo era cuestión de actuar antes de que el miedo lo decidiera por nosotros. La lección quedó grabada en todos los presentes. Los humanos no dominaron con fuerza bruta. Dominaron con preparación, con contención, con una ética estratégica que la galaxia no había anticipado. Y mientras los sistemas externos comenzaban a enviar mensajes de apoyo masivo a la reforma, una verdad se hacía evidente. La alianza no solo había sobrevivido su primera prueba, se había fortalecido. Pero en las profundidades del espacio, lejos de Citerion, sensores desconocidos habían observado todo. Y no todos en la galaxia estaban felices con este nuevo equilibrio. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Mientras Citerion celebraba el frágil triunfo de la reforma y la facción radical era desmantelada pieza por pieza, en los límites exteriores de la galaxia algo antiguo despertaba. Mucho más antiguo que el Consejo. Mucho más antiguo que la propia civilización citeriana. En una región del espacio donde la luz de las estrellas parecía distorsionarse y el tejido gravitacional vibraba de forma antinatural, una estructura colosal flotaba en absoluto silencio. No era una nave. No era una estación. Era algo intermedio. Orgánico y mecánico a la vez. Habían estado observando. Durante siglos. La especie dominante de esa estructura no intervenía en conflictos menores. No negociaba. No debatía. No reformaba. Evaluaba. Y actuaba únicamente cuando una civilización comenzaba a alterar el equilibrio general de poder galáctico. La reciente alianza humano-Citerion no había pasado desapercibida. Anomalía detectada, comunicó una conciencia colectiva a través de pulsos cuánticos. Especie emergente, humanos. Nivel de adaptabilidad superior a proyecciones iniciales. Influencia creciente. Las imágenes de la confrontación orbital fueron analizadas. Los humanos no habían destruido. Habían neutralizado. No habían conquistado. Habían contenido. Eso los hacía impredecibles. Y lo impredecible era peligroso. En Citerion, la heredera observaba desde el balcón del palacio las flotas humanas reposicionándose hacia órbitas externas. No era ocupación. Era protocolo de estabilidad temporal. El humano se acercó en silencio. Nuestros sensores de largo alcance detectaron algo extraño en el borde galáctico. Ella no apartó la vista del cielo. ¿Hostil? No lo sabemos. Pero no es natural. La tensión regresó. No como caos interno,
sino como amenaza externa. Horas después, una señal atravesó el espacio como un susurro distorsionado. No provenía de ningún sistema registrado. No seguía protocolos diplomáticos. Era un mensaje directo. Brutalmente simple. Equilibrio alterado. Corrección requerida. La sala de estrategia quedó en silencio. Los padres de la heredera intercambiaron miradas graves. Los vigilantes, murmuró uno de los antiguos asesores. Eran una leyenda. Una historia susurrada entre civilizaciones avanzadas. Una entidad o especie que intervenía cuando una potencia amenazaba con desestabilizar la galaxia. Nadie los había visto directamente. Pero sistemas enteros habían desaparecido tras desafiar ciertos límites. La heredera giró hacia el humano. Nos consideran una amenaza. Él asintió. No por fuerza, por potencial. Minutos después, sensores registraron una distorsión espacial masiva en el borde del sistema. Una nave apareció. No entró en hipersalto. Simplemente, estuvo allí. Su tamaño eclipsaba estaciones orbitales completas. Su superficie parecía absorber luz. No emitía firmas energéticas convencionales. Era tecnología más allá de todo lo conocido. La transmisión se repitió. Corrección requerida. Algunos generales sugirieron preparar armas. Otros, evacuar. Pero la heredera permaneció inmóvil. Si reaccionamos con miedo, confirmaremos su juicio. El humano la observó. Si no reaccionamos, podrían actuar primero. Era el momento más delicado hasta ahora. Una decisión equivocada no significaría una guerra local. Significaría extinción. La nave colosal liberó un pulso gravitacional de advertencia. No dañino, pero lo suficientemente potente como para demostrar capacidad destructiva. Las flotas iterianas activaron escudos. Las humanas permanecieron en formación, pero sin apuntar. Eso llamó la atención de la entidad. Nueva transmisión, especie humana. Potencial exponencial. Tendencia histórica a conflicto. Evaluación previa, riesgo alto. El humano respiró profundo. Nos están juzgando por nuestro pasado. La heredera dio un paso adelante. Entonces mostremos nuestro presente. Sin consultar más, ordenó abrir canal directo. Todos en la sala contuvieron el aliento. La transmisión se estableció. En lugar de una figura física, apareció un campo de energía pulsante. Una conciencia colectiva proyectándose. Habla, exigió la entidad. La heredera no titubeó. No buscamos expansión. No buscamos dominio. Reformamos un sistema corrupto para evitar guerra interna y externa. Silencio. El humano intervino. Intervenimos sin destrucción. Neutralizamos sin exterminar. Protegimos sistemas vulnerables sin anexarlos. Las imágenes de la reciente contención orbital fueron transmitidas. La entidad analizó. Capacidad destructiva humana confirmada. Contención voluntaria observada. Variable no prevista. El pulso gravitacional disminuyó ligeramente. Pero la tensión seguía intacta. ¿Qué desean?, preguntó la heredera. La respuesta fue inquietante. Equilibrio. El equilibrio no es estático, respondió ella. Evoluciona. Si intentan congelarlo, lo romperán. Esa afirmación provocó una fluctuación energética inusual en la proyección. El humano añadió, el verdadero riesgo no es el poder. Es el poder sin responsabilidad. Nosotros elegimos responsabilidad. Segundos que parecieron eternos pasaron. Finalmente, la entidad respondió, observación extendida. Intervención pospuesta. Advertencia activa. La nave no disparó. No atacó. Simplemente, desapareció. La distorsión espacial se cerró como si nunca hubiera existido. La sala entera exhaló al unísono. Pero nadie celebró. Porque el mensaje era claro. Estaban siendo vigilados. La heredera apoyó las manos sobre la mesa estratégica. Ya no es solo reforma interna.
Ahora somos un experimento galáctico. El humano la miró con respeto genuino. Y acabamos de pasar la primera prueba externa. Sin embargo, en lo profundo del espacio, la conciencia colectiva registró algo más. No solo la contención humana, sino la influencia creciente que comenzaba a extenderse a otros sistemas. El equilibrio no estaba roto, pero estaba cambiando. Y por primera vez en milenios. Eso generaba incertidumbre incluso en los vigilantes. En Citerion, la heredera entendió la nueva realidad. Había salvado a su planeta. Había reformado el Consejo. Había evitado guerra civil. Pero ahora cargaba con algo mayor. El peso de demostrar que la humanidad, y su alianza, no era una amenaza para la galaxia, sino su próxima evolución. Y la prueba final aún no había llegado. El silencio que dejó la desaparición de la nave colosal no fue alivio. Fue conciencia. Citerion ya no enfrentaba enemigos internos ni amenazas visibles inmediatas. Ahora enfrentaba algo más complejo, la responsabilidad de demostrar que el cambio no era caos, sino evolución. La heredera permanecía de pie frente al ventanal orbital del palacio, observando el espacio profundo. Las estrellas parecían iguales que siempre, pero ella sabía que todo había cambiado. «Nos observarán», dijo finalmente. El humano asintió. «Y no buscarán errores pequeños. Esperarán fallas estructurales». La advertencia de los vigilantes no era una amenaza directa. Era una prueba prolongada. Si la alianza humano-Citerion se inclinaba hacia expansión agresiva, dominio económico o manipulación política, la corrección sería definitiva. Pero si demostraban algo diferente, podrían redefinir el concepto mismo de poder galáctico. La heredera convocó una asamblea extraordinaria. No solo del Consejo reformado, también de los sistemas que habían apoyado el cambio. La sala volvió a llenarse. Pero esta vez no había miedo. Había expectativa. El padre de la heredera habló primero. Durante generaciones gobernamos desde la superioridad estratégica. Eso nos dio estabilidad, pero también creó resentimiento y dependencia. Miró a su hija con orgullo contenido. Hoy reconocemos que el modelo anterior ha terminado. La heredera avanzó al centro. Ya no sostenía un arma. Sostenía un dispositivo de proyección. Activó el holograma. Un mapa galáctico apareció, dividido no por territorios dominados, sino por redes de cooperación energética, científica y defensiva. Proponemos la iniciativa de equilibrio compartido, anunció. Murmullo inmediato. Cada sistema conservará soberanía plena. Las flotas conjuntas serán defensivas, no expansionistas. La tecnología crítica se compartirá bajo protocolos transparentes. Y cualquier intervención militar requerirá aprobación multilateral. Uno de los delegados preguntó con cautela, ¿y los humanos? El humano dio un paso adelante. No reclamamos territorio. No exigimos tributos. Solo una condición. Silencio expectante. Que la responsabilidad sea mutua. La diferencia era radical. El antiguo consejo ofrecía protección, a cambio de control. Los humanos ofrecían cooperación, a cambio de compromiso. Era más difícil, pero también más fuerte. Un representante del sistema Kelvaris se levantó. Aceptamos. Otro siguió. Luego otro. El mapa comenzó a iluminarse sector por sector. No por coerción, por elección. Sin embargo, sabían que la verdadera audiencia no estaba en la sala. Estaba en el vacío. Observando. Pasaron semanas. Luego meses. Las primeras pruebas llegaron rápido. Un conflicto fronterizo menor estalló entre dos sistemas periféricos. En el pasado, Citerion habría intervenido imponiendo condiciones favorables. Esta vez, la alianza envió mediadores y flotas disuasorias neutrales. No tomaron partido. Restablecieron comunicación. El conflicto se resolvió sin anexiones ni sanciones explotativas. Los vigilantes observaron. Luego, una crisis energética golpeó un sector externo.
La antigua estrategia habría sido aprovechar la debilidad para adquirir recursos. En cambio, la iniciativa de equilibrio envió asistencia tecnológica gratuita para estabilizar reactores. Sin contratos ocultos. Sin cláusulas de dependencia. Los vigilantes registraron la acción. La proyección estadística comenzó a cambiar. Especie humana. Tendencia adaptativa confirmada. Influencia estabilizadora detectada. Pero aún faltaba una prueba final. Un año después del primer contacto, una señal masiva emergió desde el mismo punto donde la nave colosal había aparecido. Esta vez no era una advertencia. Era una convocatoria. Una estructura aún mayor se materializó. No una nave. Una plataforma. Un foro. Los vigilantes invitaban formalmente a representantes de la Alianza. La heredera y el humano viajaron juntos. Sin flotas masivas. Solo escolta mínima. El interior de la estructura era vasto, casi incomprensible. Energía condensada formando patrones geométricos vivos. La conciencia colectiva habló, evaluación concluyente en curso. Se proyectaron simulaciones. Escenarios donde la alianza caía en corrupción. Donde la humanidad buscaba dominio. Donde Citerion retomaba prácticas manipulativas. El poder siempre corrompe, emitió la entidad. ¿Por qué serían diferentes? La heredera respondió sin vacilar. Porque ahora el poder está distribuido. El humano añadió, y porque nuestra historia de errores nos enseñó algo que muchas civilizaciones olvidan cuando alcanzan estabilidad. El cambio es inevitable. Resistirlo crea colapso. La entidad proyectó datos. Conflictos humanos históricos. Guerras. Destrucción. Su pasado contradice su argumento. El humano sostuvo la mirada energética. Nuestro pasado prueba que aprendemos. Silencio profundo. Luego, los vigilantes mostraron su propia historia. Civilizaciones antiguas que eliminaron por considerarlas riesgosas. Sistemas enteros corregidos. Nosotros mantenemos equilibrio mediante intervención preventiva. La heredera dio un paso adelante. El equilibrio impuesto genera estancamiento. El equilibrio cooperativo genera resiliencia. Esa palabra resonó. Resiliencia. Los datos mostraban que, desde la formación de la alianza, la probabilidad de guerra regional había disminuido un 37%. El comercio justo aumentó. La estabilidad energética mejoró. Variables inesperadas. Los vigilantes procesaron durante largos segundos. Finalmente, la conciencia colectiva emitió su conclusión. Intervención cancelada. Especie humana reclasificada. Citerion reclasificado. Estado, catalizadores. La palabra impactó como una explosión silenciosa. No eran amenaza. No eran anomalía. Eran catalizadores de evolución sistémica. La estructura comenzó a desmaterializarse. Antes de desaparecer por completo, la entidad añadió, advertencia retirada. Observación continua. De regreso en Citerion, la noticia se propagó como fuego estelar. No había celebración desmedida. Había comprensión. Habían cambiado algo más profundo que un gobierno. Habían cambiado la narrativa galáctica. La heredera volvió al mismo salón donde todo comenzó. Recordó el momento en que levantó el arma frente al humano. Todos pensaron que era amenaza. Pero era el primer movimiento de algo mayor. El humano se acercó. ¿Te arrepientes? Ella miró el mapa galáctico ahora iluminado por redes de cooperación. No. Pausa. Pero ahora empieza el trabajo real. Él sonrió levemente. Eso es lo que mejor sabemos hacer. En el espacio profundo, por primera vez en milenios, los vigilantes no observaban una civilización preparándose para dominar, sino preparándose para compartir poder. Y en ese simple cambio de intención, el equilibrio de la galaxia encontró una nueva definición, no basada en miedo, ni en supremacía, sino en la decisión consciente de contener la propia fuerza. Y esa,
Era la mayor demostración de poder que la humanidad podía ofrecer.